Aquí ahora sí vamos a entrar. Miren, quise que primero viéramos el concepto de verdad, porque el concepto de verdad es esencial para el concepto de cosmovisión, ¿sí? Ya que entendemos bien cuál es el concepto de verdad y hemos estudiado ese concepto más a detalle, entonces ahora vamos a entender mucho mejor el concepto de cosmovisión, ¿ok? Este es Abraham Kuyper, que fue primer ministro de Holanda, un cristiano comprometido que también era un político, fíjense qué interesante. Y él dijo lo siguiente: no hay ni un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no pueda reclamar como suyo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo del entretenimiento debe ser de él. Porque dice que todo dominio de nuestra existencia humana. Quiere decir que el mundo de las artes debe ser de él. O sea, vamos, Jesús es Señor sobre todo y sobre todos. Él lo es. Él no es que quiere serlo. ¿Me explico? La Biblia dice que el mundo le pertenece a Dios. Él nos creó. Que nosotros nos hayamos revelado y nos queramos siempre estar independizando de Dios, ¿verdad? Y que veamos hoy en día una sociedad que parece no darle gloria a Dios con lo que hace. Porque vemos el arte, por ejemplo, ¿verdad? Las películas que ha estado haciendo Disney, por ejemplo, en los últimos 10 años. Tratando de adoctrinar a nuestros niños, sembrando ideas perversas en sus mentes, ¿cierto? Con cosas que no convienen. Y este tipo de arte, el séptimo arte que le llaman a la cinematografía, no glorifica a Dios. Y está siendo usado incluso con propósitos perversos, ¿cierto? El mundo del arte, el mundo del cine debería ser de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿Que todas las películas deberán de hablar de temas religiosos? No. Pueden ser películas que hablen de ciencia, como ya vimos, la ciencia es de Dios, ¿cierto? Pueden ser películas que hablen incluso puede haber películas románticas cristianas, o con temas cristianos, o que apoyen los valores cristianos, ¿cierto? Porque todo debe surgir de la palabra, de los principios de la palabra, y la palabra nos da principios de todo tipo. ¿Ustedes creen que el mundo de la economía debería pertenecerle a Dios? ¿Verdad que sí? Por eso es que cuando este tipo de inflación y gasto público tan extravagante que tienen a veces nuestros líderes, no es de Dios, no es sabio, porque va en contra de los principios cristianos del ahorro, de la propiedad privada, etcétera, ¿cierto? Sabemos que ese tipo de cosas nos dañan. Y sin embargo, ¿dónde están los economistas cristianos que están proponiendo este tipo de implementar este tipo de principios en la economía de nuestros países? ¿Sí? El hecho de que hayamos estado tan cerca a ser gobernados por otros 4 años por un sistema que evidentemente no ha funcionado de lo mejor que digamos, es por la falta a veces de representantes cristianos en esos lugares. Porque se dice que la política es corrupta y como ese mundo está corrupto, entonces los cristianos no debemos entrar. Y por eso es que a veces hay gente impía tomando decisiones por nosotros, ¿verdad? Y les tengo malas noticias. Si los cristianos que piensan que no se deben meter en política, les tengo malas noticias. La política sí se va a meter contigo. En tu bolsillo, en cómo quiere educar a tus hijos, en todo esto. Entonces es necesario, hermanos, que recordemos las palabras de Kuyper, donde él dice que Cristo es soberano sobre todo. ¿Ok? Y de eso se trata más o menos cosmovisión. Pero vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuántos se acuerdan de esta película? ¿Sí? Muy famosa hace un par de décadas, ¿no? ¿Se acuerdan de esta discusión en donde el burro empieza a seguir a Shrek y le salta ¿qué quiere el burro? Le dice, ¿seamos qué? Amigos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Oye, ese es mi amigo, y el logro sigue caminando y no, como decimos en México, no lo pela, ¿verdad? No le hace caso. Pero el burro sigue insistiendo y es annoying, como dicen los americanos, ¿cierto? Pero llega un punto en que Shrek se harta de que lo esté siguiendo, entonces se voltea y le dice de manera muy, muy enfática, le dice, no quiero ser tu amigo porque los ogros, ¿qué? Son como cebolla. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora, ¿a qué se refería Shrek con esto? ¿Cómo?
que tenían capas, y él lo dice, ¿verdad? Él se lo explica. Pero ¿qué quiere decir ya en el sentido de la realidad? Shrek está diciendo una verdad, ¿eh? Déjenme decirles, de la naturaleza humana. ¿Ustedes sabían eso o no? Es más que entretenimiento. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería decir el hecho de que las cebollas tienen capas? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Qué hermana? Usted levantó la mano o se está rascando nomás. Se está rascando. Ok. Bueno, vamos a ver esto. Miren, ahí está la cebolla, ¿no? Pero si pudiéramos, a lo que Shrek se refería es a esto. ¿Sí? Si pudiéramos ver la cebolla desde otra perspectiva, ¿sí? Se refería al corazón, ¿sí? Porque ahí estamos viendo las capas. Si la cebolla fuera un corazón, ¿verdad? Veamos las capas. ¿A qué se refería Shrek con eso y por qué no quería ser amigo de burro? Porque es lo que se estaba diciendo, si somos amigos, tú me vas a conocer y yo no quiero que me conozcas. ¿Cierto? Eso era lo que no quería Shrek. ¿Sí? Porque en la intimidad tú vas conociendo a la persona. Una cosa es lo que ves por fuera y cómo se comporta y cómo habla y todo, pero y ustedes, vamos, los que están en matrimonio y empiezan a conocer a la persona cuando están de novios y todo, se van dando cuenta de que primero enseña lo más bonito, ¿cierto? En las relaciones de pareja, cuando está uno en el noviazgo, es como si tú trajeras una maleta con tu vida adentro y la otra persona trae su propia maleta también. Y entonces cuando van a cenar o en las citas y a donde quiera que vayan, ellos van sacando de su maleta lo que quieren que la otra persona vea. ¿Ok? Pero hay cosas en la maleta que no quieres que vean. ¿Ok? Escondiditas, que luego salen donde ya, en el matrimonio, ¿cierto? Y empiezas a conocer a la persona ya como realmente es. Empiezas a ver capas internas de la persona, ¿sí? Lo externo ya quedó atrás. Ya sabes cómo es externamente, pero no has visto el interior. Entonces a eso se refería Shrek. Por eso no quería ser amigo de burro, porque sabía que lo iba. Él se sentía vulnerable porque era un ogro que no era el típico ogro. ¿Se acuerdan que Shrek era un ogro que era bueno? ¿Se acuerdan? Los ogros se supone que eran malos y rudos y todo esto, pero él era tierno en algunos sentidos y era vulnerable, ¿cierto? Entonces eso es lo que no quería él exponerle a nadie, ni a burro ni a nadie, ¿cierto? Por eso vivía solo y todo ese rollo. Pero bueno, eso. Ahora, ¿qué pasa con cómo se relaciona todo esto con la cosmovisión? Bueno, y esto pongan atención los que son padres y están criando hijos o los que van a criar hijos o incluso los que son abuelos, que es muy importante para nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo se relaciona esto con la cosmovisión? Bueno, que tú puedes ir viendo y discerniendo cuáles son estas capas en las personas, ¿sí? Y justo en el centro de tu cebolla, ¿sí? O de tu vida, va a estar la cosmovisión, ¿sí? Justo en el centro, va a ser la espina dorsal de lo que tú eres y crees y haces y vives y todo, ¿sí? Por eso es tan importante conocer el concepto de cosmovisión, porque rige nuestra vida, a veces de manera incluso inconsciente. Pero vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aunque el escritor de Proverbios estaba describiendo un tipo específico de persona, sus palabras también podrían ser aplicadas al poder de los sistemas de creencias, como la gente piensa, así es lo que está diciendo, ¿sí? Nuestras creencias más básicas determinan nuestra identidad y nuestro destino. Esas ideas centrales controlan cómo percibimos el mundo que nos rodea. Y eso es precisamente cosmovisión. El término más sencillo para describir cosmovisión es con unos lentes, ¿ok? Acuérdense, los que usan lentes. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo estos lentes puestos ahora, pero voy a ir a la playa más adelante, entonces, ¿qué hago? Tengo ahora estos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los que yo use, yo voy a ver diferente y para diferente propósito, ¿cierto? Entonces yo me pongo estos y ya veo diferente que cuando me pongo estos. Y así puedo tener diferentes tipos de lentes para diferentes propósitos.
Y la gente, miren, cada persona tiene una cosmovisión, ¿sí? Y a diferencia de la verdad, que no la construyes, sino que la descubres y la abrazas y todo, ahorita vamos a ver qué más pasa con la verdad. A diferencia de eso, la cosmovisión sí la puedes tú construir en tu vida. Si puedes decidir voluntariamente y poner atención para saber qué te va a regir en la vida, ¿cierto? Y eso es importante reconocerlo desde el principio en este término de cosmovisión. Vamos entonces a ver cómo se construye esta cebolla, ¿sí? ¿Ven que hay capas ahí? Son poquitas, pero hay, ¿verdad? Y en el centro mismo está esta persona, ¿verdad? Que tiene esos lentes, porque una cosmovisión es la manera en que percibimos la realidad a nuestro alrededor, ¿ok? O la verdad, en todo caso. Eso es en sí la manera más sencilla de describir una cosmovisión. Vamos a ver una definición más, vamos a ver varias definiciones, de hecho, para que pueda quedar mejor comprendido el concepto. La primera definición que vamos a ver, y esa sí está aquí en sus hojas, a ver, ¿qué es una cosmovisión? Sería, aquí la número 2 que dice, es un compromiso, ahí estén listos porque va a aparecer, de hecho ahí se lo pongo ya. Esa sería la definición, una definición de cosmovisión que en este caso la da James Sire en su libro El universo de al lado. Así que se los recomiendo muchísimo el libro para que conozcan no solo la cosmovisión cristiana, que es la que nosotros sostenemos, sino todas las demás cosmovisiones principales que existen. Este libro de Sire se llama El universo de al lado. Se llama así porque habla de la situación cosmopolita de los Estados Unidos, en donde tu vecino de al lado puede ser budista, y tu vecino de enfrente puede ser del Islam, y tu vecino del otro lado puede ser ateo, y luego tú eres cristiano, ¿cierto? Entonces por eso se llama el universo de al lado. Dice que cada persona, es como lo que en México diríamos, cada cabeza es un mundo. Nos tienen ese dicho ustedes en Cuba, ¿cierto? Y es así, hay cosmovisiones como personas en la Tierra. Tú tienes una cosmovisión y a lo mejor la tienes hasta distorsionada y no sabes, no te has dado cuenta. Pero vamos a ver algunos parámetros de cómo se construye para entonces tú poder determinar bien tu cosmovisión. Entonces dice que una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón. ¿Se acuerdan de la cebolla? Que puede expresarse con una historia o en un conjunto de presuposiciones. No voy a leer por ahora lo que está entre paréntesis. Presuposiciones que mantenemos sobre la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el que vivimos, nos movemos y somos. Esa última frase, ¿se acuerdan quién la dijo en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, ¿sí? Decía que el Evangelio y la verdad de Jesucristo era aquel fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y somos, ¿sí? Ahora, fíjense bien, hermanos, aquí, no sé si sirva hay como una luz, ¿verdad? Acá está. Luz láser. Bueno, no sé, pero bueno, ven ahí en el centro donde está el hombre con los lentes, ¿qué dice arriba? Realidad. ¿Sí? Ahora, dependiendo, o sea, vamos, esa realidad es aquello que les decía, como el foco que estaba viendo el hombre en la imagen anterior, ¿verdad? Vamos a ver. Uy, ya lo apagué. Ya no funcionó esto. Algo hice. Déjame ver. Yo creo que lo apagué. Bueno, ahorita lo resolvemos. Sí, la del bombillo. La cosmovisión está en el centro, entonces vuelve a la del hombre con los lentes, ahí. La realidad es lo que está en el centro y es lo que nosotros tenemos que estar bien conscientes de que eso es así. Ahora, ¿cuál es la realidad para el cristiano? ¿Cuál es nuestra realidad? La fe en Cristo, pero la fe está basada en ¿qué? La palabra, ¿sí? O sea, la palabra es la verdad absoluta y por eso es lo que debe ser nuestro fundamento, lo que está en el centro de nuestra fe es la palabra de Dios. Ahora fíjense bien, cuando dice presuposiciones, dice que esas suposiciones pueden ser verdaderas
parcialmente verdaderas o totalmente falsas. ¿Sí? A veces nosotros vamos a tener presuposiciones o sus hijos van a tener presuposiciones porque los compañeritos de la escuela los convencieron de algo, lo que sea. Por ejemplo, que les empiecen a hacer dudar acerca de su género. Eso ya es una cuestión de mucho riesgo. Y ellos van a empezar a presuponer estas cosas, pero dice que pueden ser, ¿qué? Verdaderas, parcialmente verdaderas o totalmente falsas, ¿cierto? Entonces hay que discernir ahí. Pero luego dice que estas presuposiciones las mantenemos, dice que consciente o inconscientemente, de forma consistente o inconsistente. Lo cual quiere decir que, si vas más adelante, por favor. Aquí vamos a ver entonces cómo, no, yo tengo que arreglar esto porque a ver, sí, porque, no sé si es la batería o, ¿sabes que yo moví uno de los botones? Y no sé si eso fue lo que cambió la cosa. Se me hace que yo lo apagué o lo des... ¿Y si está off? Ah, estaba off. Ah, ok. Sí, lo apagué, pero yo aplastaba el botón de encendido y no lo hacía. No sé si hay que dejarlo 3 segundos o lo que sea. Pero en fin, ya. Ok, gracias. Oye, mire, aquí vamos entonces a empezar a construir nuestra cosmovisión. Lo primero es que a partir de esa realidad, tú primero tienes que, y por eso estudiamos el concepto de verdad primero, porque si tú no comprendes la realidad, vas a construir mal. ¿Sí me explico? Desde el fundamento vas a estar mal. Tienes que primero saber qué es la verdad y en qué crees y por qué lo crees y todo. Y a partir de esa verdad o de esa realidad, se pudiera casi equiparar verdad y realidad, es que tú vas a empezar a construir tu cosmovisión. Y eso vas a hacer a partir de tus creencias. Y lo que tú crees, ¿sí? Lo que tú crees que es verdadero, que es la realidad, va a determinar lo que para ti es verdad, ¿sí? Lo verdadero. Lo que tú crees va a determinar lo verdadero. Después, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de eso. Los atributos de Dios, ¿sí? Bueno, no espero que ni lean todo eso porque ni se alcanza a leer, pero fíjense, Dios tiene todos esos atributos. Hay algunos que se llaman los atributos comunicables y los incomunicables, que tienen que ver con su existencia, su propósito, su mente, su moral, la inclusividad y todo eso, ¿no? Y luego que hay otros, muchos otros, su justicia, su ira, su verdad. Todas estas son cosas que nosotros creemos acerca de Dios, ¿cierto? Y entonces esto es un ejemplo muy claro de lo que serían algunas de nuestras creencias. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Él puede hacer por nosotros y todo eso? Es como por darles un ejemplo nada más de lo que serían una creencia. Bueno, pues vamos a volver a la cosmovisión. Entonces, la segunda capa hacia afuera, que tú tienes que ir definiendo, serían tus valores, ¿sí? Y tus valores, tú los vas... Ah, eso está en sus hojas, ¿eh? Aquí lo pueden ir llenando. Okay. Tus valores van a determinar entonces, bueno, se van a basar en tus creencias que se basan en tu realidad, ¿ok? Así va construyendo la cosa. Y tus valores van a determinar lo que es bueno, ¿sí? Lo que es bueno para ti. Lo que tú consideras valioso es lo que consideras que es bueno. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que nos ponen es el del matrimonio. ¿Sí? ¿El matrimonio es bueno o no? Es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué es el matrimonio? No es cualquier cosa como lo que hoy se dice, ¿cierto? Estaba viendo la ridiculez el otro día de que hay ¿saben ustedes lo que es la objetofilia? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen idea? Una persona se puede enamorar de un objeto y casarse con un objeto. Estaba viendo el caso de una persona en Sudamérica que se casó con un puente, imagínense. Y sacaban a la señora en el periódico y todo abrazando un muro del puente y dándole besos y todo, esa ridiculez. Alguien se casó con la Torre Eiffel, supuestamente. O sea, a ese grado de locura hemos llegado, hermanos. ¿Sí? Eso no es matrimonio en lo absoluto, eso es locura. Esa gente debería estar en el psiquiátrico o algo así, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que el mundo está viviendo hoy en día, el caos en el que estamos por el relativismo moral. Pero el matrimonio dice que es la unión entre un hombre y una mujer, un pacto de compromiso para toda la vida. Es el don único de Dios para revelar
la unión entre Cristo y su iglesia y para proveer para el hombre y la mujer en el matrimonio un medio para compañerismo íntimo, el canal para la expresión sexual de acuerdo a los patrones bíblicos y los medios para procreación de la raza humana. Esta sería la definición de matrimonio más bíblica que podemos encontrar, ¿verdad? Muy completa y todo. Eso es para mí un valor, ¿sí? Yo valoro el matrimonio y yo entonces lo defiendo, ¿sí? Y un valor en sí me determina lo que es bueno para mí, ¿sí? Lo otro no es bueno, porque no es matrimonio, no está basado en la realidad. ¿Se entiende? Ok. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra cebolla. Y por último, mi comportamiento, ¿sí? Mi comportamiento se va a determinar por lo que yo considero que es bueno, por mis valores, que están basados a su vez en lo que yo creo, que está basado a su vez en la realidad que yo conozco, ¿sí? Eso sería. Y mi comportamiento va a determinar lo que yo hago, ¿ok? Lo que yo hago. Eso sería así. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de comportamiento, la amistad, ¿sí? La amistad. Aquí yo les puse un acróstico de amistad con pasajes de la Biblia donde habla de estas características de los amigos. Los amigos aman, motivan, invierten en la vida de otros, sobrellevan las cargas, toman iniciativa, aconsejan sabiamente y dan su vida por los demás, ¿sí? Esto es cosas que la Biblia habla sobre la amistad. Y entonces nosotros vamos a decidir en base a nuestra cosmovisión, en base a lo que creemos que es bueno, a nuestros valores, a nuestras creencias, a la palabra de Dios, vamos a decidir ser amistosos o no ser amistosos, ¿ok? Eso es una cuestión de comportamiento. O yo soy un cara dura, ¿verdad? Que no quiero saludar a nadie en la iglesia, en ningún lado, porque soy antisocial o lo que sea. O voy a decidir amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Al final del día es cuestión de que nosotros decidimos cómo nos comportamos. Pero bueno, volvamos a nuestra fórmula aquí. Pero entonces toda esta cosmovisión, ya una vez que la hemos construido, adquirido, determinado, ¿verdad? En nuestra propia vida, ahora hay que comunicarla, ¿sí? Pero también para comunicar hay que ser sabios y se hace de una manera especial. Déjame ver. Ya, eso vamos a ir acá donde dice el cuadrante de la gracia y la verdad, ¿sí? Para ver cómo se comunica la verdad. Dice la Biblia en Juan 1, 14 y 17, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense bien. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces estas son dos palabras que describen la vida y el carácter de Cristo, ¿ok? Y nosotros se supone que debemos aprender de Él y vivir como Él, ¿cierto? Entonces debemos saber aplicarlos. Y la comunicación de la verdad tiene que ser así. La comunicación de lo que creemos, de nuestra cosmovisión, de nuestra fe, de nuestros valores, de todo eso, tiene que comunicarse con gracia y verdad. Y esto se hace de la siguiente manera. ¿Sí? Podemos comunicar en esa parte del cuadrante, podemos comunicar de una manera que es con gracia pero sin verdad. Fíjense bien, con gracia pero sin verdad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay muchas iglesias que comunican el evangelio pero evitan palabras como pecado, nunca hablan del infierno, no te hablan del sufrimiento, no te hablan del dolor, no te hablan del sacrificio, no te hablan de dar, no te hablan de todo esto por temor a que o se les vaya la gente, se les vacíe la iglesia o ofender a alguien, ¿cierto o no? Eso sería comunicar con gracia, están comunicando supuestamente la palabra de Dios y el evangelio, ¿verdad? Pero sin verdad, o por lo menos están omitiendo una gran parte de la verdad, de la experiencia humana, ¿cierto? El pecado es real, el dolor es real, hay que estar dispuestos al sufrimiento como cristianos y todo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, nosotros podemos tratar de alcanzar a alguien para Cristo y hablarle solamente de lo positivo del Evangelio, ¿sí? Mira, Dios tiene un propósito para tu vida y Él quiere cambiarte y darte esto y lo otro. Y le pintamos al no creyente un evangelio o un cristianismo perfecto. Como si ven, hazte cristiano y todos tus problemas van a ser resueltos, ¿cierto?
Eso, hermanos, también es predicar con gracia, pero sin verdad. Porque le estamos ofreciendo un mundo utópico que no existe. Todos sabemos que como cristianos la tribulación sigue, el dolor sigue, el sufrimiento sigue, simplemente que ahora lo ves desde otra perspectiva y tienes las herramientas para sobrevivir en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, acuérdense, esa es una manera. Otra manera de comunicar la verdad sería con lo opuesto, con verdad, pero sin gracia, ¿sí? Yo le comenté que nací en una iglesia legalista, ¿verdad? Donde teníamos que evangelizar a bibliazos a la gente. Así, conviértete pecador y si no te vas a ir al infierno, etcétera. Eso, hermanos, es predicar con verdad, pero sin gracia. ¿Sí? Estamos siendo un martillo, dicen por ahí el dicho, cuando uno es martillo, a todo el mundo quiere ver como clavo, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Que el legalismo es terrible, hermanos, porque puede predicar un evangelio duro en el que todo lo que se predica es ¿cómo se dice? El juicio de Dios y todo. Hay un mercado allá en Dallas, cerca, a veces hispano, donde yo voy a veces a comprar cosas que solo venden ahí, que se llama El Rancho. Y todos los sábados, por lo menos yo he visto que se ponen unos hermanos con micrófono en mano y speakers, o sea, y predicándole a la gente que está entrando al mercado, entrando y saliendo y todo, pero todo lo que oigo de ellos es arrepiéntete y te vas a ir al infierno y condenación, condenación, condenación. Y al grado que he querido pararme, acercarme y decirle, hermano, pues sí, yo entiendo que uno tiene que arrepentirse y todo, pero pues yo no creo que es la manera, ¿no? Entonces, tenemos que predicar con gracia y verdad, ¿sí? Que es como lo haría Jesucristo. Ahora, podríamos también caer en el extremo de ese cuadrante en donde podemos predicar sin verdad y sin gracia, hermanos. Ahí sí estamos ya muy mal, ¿verdad? Eso en México diríamos tiene un nombre, desgraciado. Nada, no tienes gracia, no tienes, ni das verdad, ni tampoco tienes gracia. O sea, mejor no hables, hermano. Quédate calladito, como dicen, calladito nos vemos más bonitos, ¿no? Porque no tienes ni gracia ni verdad. Ese sería como el caso más extremo. Pero entonces, ¿cómo hay que comunicar la verdad? O tu cosmovisión o lo que tú crees. Bueno, como lo haría Jesucristo, ¿sí? Con gracia y con verdad. Con gracia y con verdad. No vas a omitir aquellas cosas de la palabra de Dios que quizá a la gente no les va a agradar, pero tampoco vas a callarlas porque son verdad, ¿cierto? Y entonces tú vas a predicar con gracia y verdad. Y así es como la manera más apegada a lo que Jesús hizo, predicando o comunicando tu cosmovisión o lo que crees con gracia y verdad. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas características de la gracia. ¿Sí? Dice que la gracia escucha, la gracia practica la empatía, la gracia se compromete, o sea, tienes un compromiso con lo que crees y con lo que estás comunicando. La gracia busca soluciones creativas y la gracia ofrece un camino a seguir. ¿Sí? Esas serían algunas características de la gracia. Algunas características de la verdad serían que la honestidad, ¿sí? Se basa en hechos concretos, objetivos, como ya decimos, verdades objetivas. Se comunica con claridad, tiene consecuencias definidas, ¿sí? A veces hablamos mucho de cosas, tratamos de hacer que la gente cambie en ciertos sentidos o abrace ciertas verdades, pero no le hablamos de las consecuencias que puede haber de hacerlo o de no hacerlo, ¿sí? Y por último, la oportunidad de aceptar responsabilidad, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces esto, déjenme ver. Sí, vamos a ver esta última imagen para ya pasar al break, que dice, y eso también está por ahí en sus notas, la palabra cosmovisión, por ahí la vi. Bueno, búsquelo por ahí. Dice, la palabra cosmovisión puede sonar abstracta o filosófica, pero en realidad es intensamente práctica. Es simplemente la suma total de nuestras creencias sobre el mundo, el panorama general que dirige nuestras decisiones y acciones diarias. Lo que asumimos o creemos se convierte en el lente a través del cual vemos todo lo que nos rodea, ¿sí? Esta es nuestra cosmovisión como cristianos, ¿verdad? A ver, hermano, préstame su Biblia. Para nosotros como cristianos, estos deben ser nuestros lentes, ¿sí? La Biblia son nuestros lentes. Todo lo que nosotros
vemos, creemos, hacemos, hablamos, comunicamos, debe ser visto a través de estos lentes. O sea, haz de cuenta que tú tienes que tener la Biblia como un filtro para que todo pase por aquí. ¿Sí? Estos son nuestros lentes. ¿Sí? Ahora, esto de las cosmovisiones funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos un paleontólogo, dos paleontólogos. ¿Saben lo que es los paleontólogos? Son los que estudian los huesos de los dinosaurios, los fósiles. ¿Ok? Tenemos dos paleontólogos. Uno es ateo y otro es cristiano. ¿Ok? Se encuentran, van los dos a una excavación y por ahí se encuentran un esqueleto de algún animal de la era mesozoica, no sé, ¿verdad? Y tienen ahí el esqueleto y están determinando, y entonces uno de ellos va a decir, mira, el ateo va a decir, esta es una mutación de tal y cual animal, en tal transición, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y va a decir que es producto de la evolución y que está viendo él la evolución, ¿verdad? Representada ahí. Y el cristiano va a decir, bueno, no, este en realidad es un animal que ya fue creado en ese sentido y con esas características, pertenece a esta especie específica y esto y lo otro y aquello. ¿Por qué? Porque aunque los dos están viendo el mismo esqueleto, tienen diferente opinión respecto a lo que están viendo. Por la verdad que ellos conocen. Por su cosmovisión. Porque están determinando la verdad a través de su cosmovisión. Ahora, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿El ateo o el cristiano? ¿Qué dirán ustedes? Dirán el cristiano porque somos cristianos, pero déjenme decirle que la mayoría del mundo piensa todavía que la teoría de evolución de Darwin es real. Y no lo es, hermano. No lo es en absoluto. Ya está descartada, en primer lugar, científicamente. El hecho de que no lo sepamos es otra cosa, porque como es más filosófica que realmente científica, sigue nuestros libros de texto desde primaria hasta posgrado en la actualidad. Sí, pero ya está descartada. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo se está basando en una verdad con un fundamento falso. Y por eso el mundo, ahorita vamos a ver cómo se ha venido a un caos por causa de aceptar este tipo de verdades, entre comillas, ¿cierto? Entonces, así es como funciona la cosmovisión. Nosotros vemos a través de la lente, que es la palabra de Dios, la verdad absoluta, y es como debemos hacerlo. Déjenme ver qué más tenemos por aquí.